te está diciendo: aprende de Cristo a ver a Dios en medio del sufrimiento. No le tengas miedo, porque es una puerta de sabiduría sobrenatural y hay una promesa en Cristo. Apréndelo de Cristo. Cuando pases el sufrimiento, saldrás con un entendimiento sobrenatural que te empodera para lo que viene. Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Como siempre, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en inglés, Your Prophetic Testimony, y también a contactarnos en nuestro sitio web, tutestimonioprofético.com, en donde también van a encontrar el enlace a Amazon para adquirir el libro Define tu Testimonio Profético, la historia que nace cuando Cristo rompe tu silencio. Y hoy tenemos el cierre de la serie Tu Testimonio Profético, Fuente de Poder. Vamos a estar tocando todos los puntos necesarios que necesitas conocer para adentrarte en este proceso que te va a devolver a ti muchas banderas, muchas promesas, fuerza, vitalidad, dirección, revelación, todo lo que necesitas que adquieres en Cristo para enfrentar estos tiempos. Y comencemos por recordar que el fundamento de este proyecto se basa en Apocalipsis 19:10 y es cuando Juan está recibiendo esa revelación del ángel y se postra ante este ángel y el ángel le dice: no te postres frente a mí, y específicamente le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en otras versiones también dice: porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y ese es el fundamento de este proyecto. Todo lo que es profético tiene que llevarte a Jesucristo. Y más en este tiempo en donde la palabra nos advierte que vendrán señales y cosas que impresionarán y no necesariamente provienen de Dios. Y así es como distinguimos. Todo lo que es profético y proviene de Dios te revela algo de Cristo, porque la palabra dice: porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vamos directamente a los 5 puntos y la promesa que se sostiene en Romanos 8, versículos 28 al 30. Comenzamos leyendo la promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hablábamos que te está diciendo que todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero este amor no está hablando de algo emocional que definimos tú y yo. Está hablando que es específicamente aquellos a los que responden, aquellos a los que conforme al propósito son llamados, aquellos que responden a eso, ese propósito que fue dicho de antemano y que el Señor va mostrando en el camino. Y continúa diciendo: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Muy bien. Vamos a entrar a los 5 puntos que necesitas conocer para iniciar esta conversación profética con tu Padre Celestial. Conoció. Ese primer punto es una característica de Jesucristo que tenemos que rescatar en este tiempo. Vamos a ir a Isaías 11, versículo 3 al 4 y leo. Sobre Jesús se dice esto de antemano, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. La característica de Jesucristo que rescatamos aquí es esa disposición a entender. Tenía ojos, tenía oídos, tenía sentidos, tenía una mente natural, porque decíamos que Él se ató a todos nuestros límites. Sin embargo, Él ubicaba lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Desarrollar esa característica de Cristo. Disposición a entender. ¿Para qué? Para conocernos como fuimos conocidos. Para conocer a Cristo como Él quiere ser conocido. Para que entonces sepamos
qué Padre Celestial es el que tenemos y conozcamos las cosas que nos ha dejado para este tiempo. El segundo punto, predestinó. Vamos a leer en Hechos 2:33. Y aquí es cuando ocurre el Pentecostés y Pedro se levanta a explicar. Y leo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, se refiere a Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mira qué curioso. Las personas veían, escuchaban, pero no entendían. Nos devuelve al primer punto, esa disposición a entender lo espiritual, según el Espíritu Santo lo revela en Cristo. Y aquí te está diciendo que Jesucristo, mira la característica, la segunda característica de Jesucristo, Él tenía promesas del Padre que no eran para Él. Él tenía promesas del Padre que Él las recibía para derramarlas en otros. Y mira el punto que descubrimos en esto tan importante, que hay promesas, te amarra la promesa a la necesidad. Sí, hay promesas que están condicionadas a que tú tomes decisiones, crezcas porque están dispuestas para que madures. Pero hay promesas que están atadas específicamente a tu necesidad, precisamente porque no das la talla. Hay una promesa. Jesús recibió la promesa de un Espíritu Santo. Para Él, no, para nosotros. Porque no entendíamos, no teníamos la capacidad, lo teníamos de frente a través de los discípulos, lo tenían de frente, pero no entendían. Y por eso entonces hay promesas a las que no tienes, lo único que puedes hacer es humillarte frente a Dios, glorificarlo, porque vas a recibir algo que tú jamás podrás comprar por tus obras o por tus esfuerzos. Y entonces vamos al tercer punto, a los que llamó. Y vamos a leer en Hebreos 5, versículos 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí Cristo nos establece en ese llamado, decíamos, un llamado lo podemos comparar como aprender un nuevo idioma, un sistema de comunicación. Y todos saben que aquellos que quieren aprender un nuevo idioma tienen que apartar tiempo para sumergirse, para aprender, para entender, para incluso distinguir, porque decíamos que puedes estar aprendiendo, por ejemplo, español, pero el español que se habla en México no es lo mismo que se habla en Puerto Rico, no es el mismo que se habla en España. Y de la misma forma, cuando te sumerges en el llamado, comienzas a establecer, apartar tiempos como Jesucristo lo hizo en los días de su carne. ¿Por qué? Porque hay una mente natural. Y aprendemos de Cristo que en los días de su carne, Él sacó tiempo ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas. Aquí vemos un espíritu completamente anhelando a que Dios le hablara. Ya vimos desde el primer punto que Jesucristo no iba a opinar, ni a ver, ni a entender según lo que sus sentidos le dijeran, sino según lo que el Espíritu le dijera. Y aquí te confirma cómo es que lo logró. En los días de su carne se apartaba. Y cuando aprendemos esto de Jesucristo, entendemos algo. No te condenes más, no te culpes más. Sí, saca tiempos, establece hábitos de consagración. No faltes a tu cita con el Señor. Todos los días saca tiempo. Y recuerda que cuantos años haya tomado y cuantos traumas y dolores y experiencias te hayan marcado, quizá pues entonces más tiempo le toma a ese cerebro, a esa mente, en establecer nuevos patrones de pensamiento, nuevos hábitos emocionales, en lo que va sanando esa personalidad y esas formas automáticas de nosotros establecer. Aprendamos de Cristo, establezcamos hábitos de consagración, porque la santidad la da Dios. En medio de tu cita, no faltes a tu cita en los días de tu carne, como Jesucristo hizo, y Dios te va a perfeccionar. En el cuarto punto, hablábamos de justificó, y vamos a leer en Isaías 53, 10 al 11. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo. Está hablando de Cristo, el sacrificio de Cristo, y hacerlo sufrir hasta la agonía. Está hablando de un desamparo y luego vamos a ver.
Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión. Porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. Mira lo que aprendemos de Jesucristo. En ese proceso, ese cuarto punto justifico, estamos hablando de los procesos de perdón, de los procesos de sufrimiento. Estamos hablando de que hubo un Cristo que estuvo atado al sufrimiento, pero mira esto, fue Dios el que establece ese proceso. Y mira lo que nos dice que para nosotros es promesa. Dice, y después de tanto sufrimiento comprenderá. Aprendamos esto de Cristo. Cuando estamos en esos procesos de la cruz, entendamos que es necesario, no le tengamos miedo al sufrimiento. Claro que es incómodo, pero tenemos una promesa. Aprendámoslo de Cristo. Después del sufrimiento, entenderá. Después de tu sufrimiento, después de que perseveres en Cristo, esta cualidad se construye en ti y saldrás con un entendimiento sobrenatural para enfrentar estos tiempos. Y eso es poder. En el quinto punto, cuando nos habla de glorificó, vamos a leer en Juan 16, versículos 7 al 15 y luego en 2 de Corintios. En Juan 16 es cuando Jesús está hablándole a sus discípulos y leo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. En otras versiones dice, ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí tenemos un Espíritu Santo haciendo lo mismo que Cristo. No hablan por su propia cuenta. Dependen de la revelación que desciende del Padre, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira qué importante, porque te está diciendo que el Espíritu Santo desciende con una promesa que le fue dada a Cristo, pero es para nosotros. Y desciende a glorificar a Cristo, pero en esta ocasión mira cómo Cristo define lo que es glorificarle. Dice que me glorificará. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Y luego nos aclara que todo lo del Padre le pertenece a Cristo. O sea, nos está diciendo, el Espíritu Santo me va a glorificar porque les va a dar a ustedes todo lo del Padre que está en mí. Y en 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4, Pablo habla diciendo estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí tenemos la segunda forma. Jesucristo, cuando está hablando de glorificar, te está diciendo que el Espíritu Santo desciende a glorificarlo. ¿Y cómo lo hace? Dándonos a nosotros, a ti y a mí, todo lo del Padre que está en Cristo. Pero te dice que hay una forma en la que entonces tú le vas a glorificar. Y es consolando a otros de la misma forma en que Dios el Padre te ha consolado a ti. Y ahí tienen los 5 puntos, las 5 características poderosas de Cristo. Él conoció porque Él se dispuso a entender desde la perspectiva del Espíritu Santo en medio de esa mente natural. Rompió todo y estableció una mente espiritual. Fue predestinado y nosotros somos predestinados al aprender de Cristo que hay promesas que están atadas a nuestra necesidad, que hay promesas que nuestro Padre que nos ama tanto las ha dado sencillamente porque nosotros las necesitamos, no porque las conquistamos ni porque dimos la medida ninguna, es que las necesitamos.
Y esa tercera característica de Cristo, cuando dice a los que llamó, te está hablando de un estilo de vida, de hábitos con propósito, de consagración, hábitos intencionales en donde llegamos a ellos, hacemos todo para llegar a ellos, para buscar a Dios, para aprender este idioma espiritual y seremos perfeccionados por Él. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Dios entonces en esos tiempos de consagración va limpiando y va perfeccionándote. Esa cuarta característica a los que justificó te está diciendo: aprende de Cristo a ver a Dios en medio del sufrimiento. No le tengas miedo porque es una puerta de sabiduría sobrenatural y hay una promesa en Cristo. Apréndelo de Cristo. Cuando pases el sufrimiento saldrás con un entendimiento sobrenatural que te empodera para lo que viene. Y ese quinto punto hermoso, a los que glorificará. Cristo nos muestra que el Espíritu Santo desciende a glorificarle. ¿Y cómo? Dándonos a conocer todo lo que hay del Padre en Él. Y así nosotros también le glorificamos. ¿Cómo tú lo haces? Con tu testimonio profético. Aprende todas las características de Cristo y descubre todo lo que el Señor ha puesto en tu vida para que sea fuente de poder para ti y para que consueles a los demás. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la provisión que tú has hecho para nosotros en este tiempo. Se acercan tiempos especialmente difíciles por ciertas características, pero ahora es más claro que nunca que la provisión que tú has apartado para nosotros en este tiempo, a quienes llamaste a vivir en este tiempo, es poderosa, es sobrenatural, es específica y sobreabunda. Aquellos que invocan tu nombre, aquellos que te buscan, aquellos que andan en tus pasos, Jesucristo, y que buscan establecer lo que Dios ha predeterminado, encontrarán que nada de lo que ocurra les confundirá. Ningún evento sobrenatural tomará sus mentes hasta confundirlos. Nuestras emociones humanas podrán sufrir el entendimiento y el dolor de lo que puede venir de camino, de las cosas que pueden ocurrir, porque somos humanos y es necesario que seamos humanos. Pero también somos espíritu, casa del Espíritu Santo que nos fue entregado por salvación en Cristo, y en su nombre somos entonces almacenes de provisión espiritual aquí en este mundo natural. Padre, y te damos gracias, Señor, pero en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que esas características de nuestro Salvador, por las cuales Él no solo nos salvó a distancia, sino que vino, la razón por la que vino y nos salvó de esta forma, mostrándonos el camino, era para que aprendiéramos de Él, no solo para que fuéramos salvos, sino para que aprendiéramos su mente, su capacidad y su potencia. Y te pedimos, Señor, que así como dices que nos conociste, pedimos que entonces desarrollar esa disposición a entender las cosas como tú las ves. Esa disposición que tuvo Cristo, Señor, derrama, Señor, en nosotros el entendimiento a través de esa disposición. Padre, así como fuimos predestinados, debemos aprender de Cristo, Señor, a entender que hay promesas que tú las diste solo porque las necesitábamos, no porque íbamos a cumplir con ningunos requisitos, sino que viste nuestra necesidad, le diste la promesa a tu Hijo y Él la ha derramado sobre nosotros, y a nosotros lo que nos toca es humillarnos ante ti, alabarte, gozarnos, glorificar, llorar, gritar, reír y saber que todo viene de nuestro Padre. A los que nos llamó, aprendamos, Señor, de Cristo, ese estilo de vida consagrada, esos hábitos de consagración en donde Jesucristo
aprendió a través de ruegos y lágrimas, pudo obedecer, aprendió obediencia, pero fue porque tuvo hábitos de buscarte con ruego, con lágrimas, con súplicas, hasta que rompió, aprendió a dividir, a separar su mente natural de su mente espiritual. Ayúdanos, Señor, a establecer hábitos intencionales de consagración para que tú nos santifiques y tú nos perfecciones. Padre, a los que justificaste, ayúdanos a entender como Cristo, nuestro maestro de sufrimiento. Quebrantado fue, experimentado en quebranto, todo sufrimiento. Pero hubo algo que Él nos está dejando ahora y lo recibimos en tu nombre. Y es como si Él nos dijera: perseveren en la búsqueda del Señor. Permitan que Dios derrame propósito en medio del sufrimiento. Porque después del sufrimiento llegaremos a grandes entendimientos que serán fuente de poder para nosotros. Y en ese quinto punto, Señor, a los que glorificó, Padre, así como Cristo recibe la promesa y dice: ese Espíritu Santo me va a glorificar dándoles a ustedes todo, Señor. De la misma forma, ayúdanos tanto a recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene que darnos, porque lo necesitamos en este tiempo. Y de la misma forma, ayúdanos como hizo Cristo, que recibió la promesa y luego la derramó. Ayúdanos a recibir el consuelo del Espíritu Santo para luego entonces nosotros salir a consolar a otros para que Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.